Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Somos la Capilla de la Esperanza. Un día más entregándole primero las primicias, como dicen, las primicias a Dios. Eso. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro cuerpo, nuestra mente para escuchar la palabra del Señor. Y saben que hemos tenido un cumpleañero. Christopher cumplió años, ya tiene 10 años. Pase para acá el cumpleañero. Sí. El Señor nos ha dicho en su palabra que los hijos son herencia de parte suya. Así que nosotros creemos que Christopher es nuestra herencia y cumplió hace un día ya 10 años de vida. Christopher Daniel Pereira Chiluisa, ¿cómo te sientes ya 10 años de edad? ¿Ah? Me siento muy bien. ¿Cómo Me te siento muy bien. Eso, Me siento grande, fuerte. eso. No importa, sí se escucha, está conectado el otro micrófono. La cita bíblica, por favor, permítame. ¿Listo? Présteme su Biblia. Vamos a prestarle al pastor nuestra Biblia. Eso. Por favor, tenga la bondad. Tenga bondad allí. Eso. Hay una cita bíblica muy interesante en Números capítulo 6, 24 en adelante, que dice así: Daniel, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Sé bendito, hijo nuestro. Una vez más tienes la bendición de Dios sobre ti. Un año más de vida. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! Y que Dios te bendiga. Eso, muy bien. Bájese despacito. Eso. Tenga, por favor. Vaya llevando la Biblia. ¿Se imagina usted qué sería de un día de nuestra vida sin internet? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Qué sería de un día de vida sin internet? ¿Qué sería de un día de vida sin agua? ¿Qué sería de un día de vida de nosotros sin energía eléctrica? ¿Qué sería de un día de vida de nosotros sin el alimento, sin el dinero para comprar el alimento diario? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo se sentirían ustedes? Sin el sustento, sin protección, la verdad sería bastante feo no tener esa protección, ¿no? Sí, sería bastante feo. A eso, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Cómo le llamamos a esos servicios básicos, ¿no es cierto? Le llamamos servicios, apaga el teléfono. Le llamamos servicios básicos. Entonces, hoy en la actualidad el internet también forma parte de la canasta básica, o sea, de los servicios básicos. No podemos prescindir del internet, con todas las fallas que puedan ocurrir, con ser un país donde el internet que tenemos es muy bajo en Sudamérica, en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Entonces no podemos prescindir del internet, del servicio de internet. A eso le llamamos un servicio básico, ¿no es cierto? Es un servicio que tiene la comunidad. Quiero invitarles también a procesar qué significa el consejo divino de cada domingo. También es un servicio a la comunidad. Nosotros somos sus amigos de la comunidad de la esperanza y en este domingo estamos vinculando la idea de que lo que hacemos cada domingo aquí, junto a mi hogar, junto a mis hijos, junto a Berito, mi señora esposa, estamos dando un servicio a la comunidad. Tenemos muchos profesionales en el área del cuidado del ser humano, en la salud, ¿no es cierto? En la salud mental, ¿no es cierto? En el cuidado de la persona, en cuestión de riesgo laboral. Todo eso se debe a ¿qué? A que está como prioridad el ser humano. Hay que cuidarlo, somos tan hermosos. Dios nos ha hecho con tanto interés, con tanta prioridad, que surge alrededor de nosotros todo un mundo de ciencias, de profesionales para cuidarnos. Y nuestro servicio a la comunidad es el consejo divino de cada domingo. Cuidarle a usted. Que tengamos nosotros presentes la idea de que la exposición de la palabra, estar expuestos al consejo del Señor a través de las Santas Escrituras, es también un beneficio. Nosotros no podemos creer cualquier cosa. Hay un conjunto de creencias sistematizadas en la Biblia, que nosotros podemos estudiarlas, ¿no es cierto? Y debemos estudiarlas. El problema es que nos estamos alejando de esas enseñanzas, de tanto en cuanto nosotros estamos dejando la enseñanza de la palabra del Señor como una prioridad en nuestra vida. Por eso tenemos efectos en nuestra sociedad de abandonar el estudio de la palabra, de abandonar el consejo de la palabra de Dios, de abandonar el énfasis en esta iglesia.
en la Capilla de la Esperanza? Levantar la palabra de Dios, levantar los principios de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que están ocurriendo, que nosotros vemos a nuestro alrededor? Problemas sociales, abuso, negligencia en el área de la administración política. Todo se deriva y todo tiene su punto de partida al escoger el hombre en su corazón y en su mente a qué Señor va a servir, al Señor de las tinieblas o al Señor nuestro Salvador. Con esto en mente quiero provocar apetito en usted. Quiero provocar que usted diga, me hace bien escuchar la palabra de Dios. Y le hace bien a mi familia, le hace bien a mi sobrino, le hace bien a mi suegro, le hace bien a mi suegra, le hace bien a mi cuñado, a mi cuñada, a mis tíos, a mis tías, a mis primos. A todos en conjunto les hace bien. Porque depender de otra voz que no sea la voz del Señor en las Santas Escrituras, inmediatamente nos entrega en bandeja de plata a escuchar los susurros satánicos, los susurros diabólicos y los susurros y acción de las personas que se están dejando dominar por el mal, y esas las tenemos en lugares estratégicos de nuestra sociedad. Por lo tanto, el servicio a la comunidad de nosotros, la Capilla de la Esperanza, en este día viene cargado del énfasis de que le hacemos bien a usted. Queremos insistir en hacerle bien. A veces tendremos que exhortar, alar las orejitas, como dice Christopher, mi hijo, y otras veces tendremos que tratar con consuelo, otras veces tendremos que mezclar las dos actividades. Si usted tiene algún problema en este momento, yo siento que usted es un grupo de personas que está atravesando una situación específica de confusión, de dolor. Usted se está preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? ¿Por qué me sucedió esto a mí tan doloroso? Usted lo sabe. Quiero orar. Padre Santo, guíanos en esta mañana para poder hablar tu palabra conforme tú nos has indicado que hablemos. Señor amado, permite la receptividad de nuestros oyentes, de nosotros mismos, para que dispongamos todo nuestro ser, toda nuestra vida y estemos dispuestos a atender tu consejo, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, por Cristo nuestro vicario. Amén. Y como dice mi hijito, satúranos, Señor, satúranos, Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, pasando por nuestro corazón. Yo tengo hoy día un importante mensaje para ustedes. Para mí, cuando lo estuve elaborando a este sermón, ¡wow! ¿Cómo me tocó? Yo quiero pedirle disculpas a usted si a veces yo soy como muy alegre, ¿no? Como muy histriónico, como muy que enseguida opto por cada cosa para celebrar al Señor con alegría, con espontaneidad, ¿no es cierto? A veces las personas no conectan con esa forma de ser, pero yo soy así. Yo tengo que disculparme si a veces como que no le doy la seriedad a la palabra de Dios al comunicarla como usted esperaría, pero quiero decirle de antemano que no estoy pues improvisando, que no estoy simplemente trayendo un mensaje así al apuro, sino que ha costado trabajo. Vamos a cantarle al Señor. ¿Quieren ustedes cantarle al Señor o no quieren cantar? Sí, siempre. Siempre quieren cantarle al Señor. Bueno, vamos a cantarle entonces al Señor. ¿Qué les parece si nos concentramos? Si no se saben la canción, no importa, pues vamos simplemente a entonar un cántico espiritual. A veces las personas no pueden hablar, solamente pueden callar y sentir, ¿ok? Listo, entonces vamos. Tal vez es una canción que ustedes se la saben ya bastante. Es bien bonita, es motivante y nos comunica el amor del Padre. Escuchemos, ¿qué les parece? Sí queremos. Eso. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de Dios es la que puede salvar al pecador.
Vamos. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿por qué? Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador. ¡Aleluya! Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Así Una es. mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ayúdeme, varoncito mío, a poner la guitarrita allá. Y con ese ánimo vamos a darle todo de nuestra vida al Señor, con todo el ánimo. En el capítulo anterior nosotros topamos el tema de la vieja treta de la intimidación. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel viejo arte oscuro, pues, de tratar de intimidarnos. La intimidación es el arte de tratar de hacerte sentir miedo para que tú retrocedas, para que paralices. Y la semana pasada tratamos ese tema, cómo los apóstoles fueron encarcelados, ¿no es cierto?, con el fin de que no enseñaran el Evangelio de Cristo. Con la finalidad de que no enseñaran que Cristo es el Mesías. La Biblia, en la carta de los Hechos, capítulo 6, versos 1 al 7, nos dice una historia interesante. La historia es que habla de los problemas que estaban surgiendo a través de la iglesia estar creciendo. La gente era añadida en respuesta al mensaje de Cristo que era enseñado. Los apóstoles estaban enseñando a Cristo, enseñándole a todo lugar que iban acerca de lo que había pasado, acerca de Cristo, acerca de que Cristo había muerto, siendo crucificado, de que Él había resucitado luego de que había ascendido y que había dejado el Espíritu Santo, empoderando a todos los apóstoles y a toda la gente que lo seguía para hacer ministerio, para hacer iglesia, hacer eclesía, hacer comunidad de fe y para la fe. Surgieron problemas de orden práctico, es lo que se señala en este pasaje. ¿Cuáles eran los problemas de orden práctico? Que la gente no estaba siendo atendida en la distribución de los alimentos diariamente. Unos se quejaban, los griegos se quejaban contra los de habla aramea. Los de habla aramea se quejaban también contra los griegos. Se está dando más atención a ellos que a nosotros. Que ellos son muy chéveres. ¿Qué tienen? ¿Qué corona tienen que nos dejan a nosotros a un lado? Entonces, los apóstoles dijeron, no es posible que nosotros dejemos la enseñanza de la palabra de Dios para ocuparnos de esos asuntos. Así que por favor elijan a 7 hombres. A 7 hombres con testimonio y con sabiduría, ¿no es cierto? Y que sean llenos del Espíritu Santo para que se puedan dedicar a la distribución diaria de los alimentos y no sea problema, no sea piedra de tropiezo, que nadie diga se va a detener la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios, este servicio a la comunidad que hacemos por efecto de estos problemas que pueden ser evacuados. Y la solución fue dada y se arregló el asunto. Hoy vamos a estudiar un asunto muy pero muy interesante para nosotros. Así que le pido que esté atento, que no esquive la bendición. Hoy vamos a hablar acerca de quién era Esteban y por qué su discurso, el discurso de Esteban, es muy importante para nosotros en la actualidad.
Usted dice un discurso, pero estamos acostumbrados a discursos. Los políticos hablan de discursos y tanta cosa. Y le tenemos una especie de fobia, de mala cara, le ponemos así, le echamos la negra, como decimos comúnmente, al discurso. Pero al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el consejo divino de esta mañana, usted se va a dar cuenta que hay mucho que aprender. Y que nosotros estamos evitando hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso surgen problemas, inclusive sociales, problemas conyugales, problemas en la educación de los hijos, problemas con la familia extensiva, problemas con los vecinos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas a la manera de Dios. Quiero invitarle a posar sus ojos y su atención en la carta de los Hechos, capítulo 6, versos 8 al 15. ¿Ya están ahí? Carta de los Hechos, capítulo 6, versos 8 al 15. Amén. Lectura cortita, pero no quiere decir que no vamos a leer más Biblia. A ver, empecemos. Ustedes primero. Verso a verso. Vamos. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros. Estamos otra vez. Interferencia con el micrófono. ¿Qué pasó ahí? ¿Algo pasó? A ver, amén, amén, amén. ¿Aló? ¿Sí? Eso. Ya, vamos Ese ahí. micrófono siempre quiere hacernos la jugada. Sí. Vamos, dice. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se la llamaba, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Todos, en ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Aleluya, gloria a Dios. Vamos ahora a ver y a elaborar este sermón en esta mañana, este consejo divino, y vamos a ver cómo Dios nos habla, y vamos a ver cómo Dios nos toca, y vamos a ver cómo Dios nos corrige sistemas de pensamiento que estamos teniendo hasta el día de hoy acerca de lo que significa ser una iglesia cristiana, acerca de lo que significa hacer comunidad cristiana. ¿Ok? Entonces, en el pasaje que acabamos de relatar, leer en comunión todos nosotros aquí y ustedes en casa, en la carta de los Hechos, capítulo 6, versos 8 al 15, vamos a ver quién era Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el primero que fue muerto por la fe de Jesucristo, el primero que recibió la honra de morir por ser fiel al Señor. Esteban era conocido por sus cualidades espirituales. Vamos a ver si las tenemos nosotros. ¿Cuáles son esas cualidades que relata? Fe, sabiduría, gracia y poder. Versículo 8. Dice así: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¡Wow! Nosotros vemos a él y decimos: yo quiero un liderazgo así en mi congregación. Yo quiero a alguien con esas características. Pero también podemos asumir y decir: yo quiero que nosotros seamos así. Quiero que nosotros, los que estamos reunidos aquí, los que nos están viendo allá, puedan asumir este deseo ferviente en oración, en plegaria, en súplica al Señor Todopoderoso, y dígale: Señor, yo quiero ser lleno de fe, de sabiduría, de gracia y de poder. Miren, cuando hablamos de Esteban, estamos hablando no de cualquier persona, pero a la vez una persona sencilla y humilde, como lo somos ustedes y nosotros, como lo somos nosotros y como lo son ustedes.
Tenemos nuestras congregaciones, nuestro grupo de amigos, llenos de personas sabias, a su manera. Lleno de personas que quieren hacer algo, pero están confundidos, no saben para dónde ir. Entonces, por eso es necesario, después de la resurrección de Cristo, hacer comunidad cristiana. ¿Y cómo se hace? Entre nosotros, entre los pares. ¿Cómo se hace? Invitando a los que Dios va trayendo. Nosotros, a través de lo que hacemos, nuestra devoción, estar presentes siempre para que la gente pueda vernos, para que la gente pueda probarnos, para que la gente pueda comprobar que no somos de mentira, de verdad, que no somos una especie de ángeles o semidioses griegos, sino que somos personas de carne y hueso, siervos y siervas de Jesucristo, puedan tener ganas de hacer lo mismo. Amén. Esteban era diácono porque fue uno de los 7 que fue elegido para la distribución de los alimentos. Por eso de él podemos deducir a través de la evidencia de la Biblia que tenía fe y que tenía sabiduría, que era lleno del Espíritu Santo. Había una gracia que reposaba sobre él. Él era un predicador eficaz. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos a estudiar su discurso, la enseñanza que nos deja el discurso del primer mártir de la iglesia. Hasta aquí una característica para que prestemos atención y no esquivemos la bendición. El discurso de Esteban no es cualquier discurso dado por un político ejemplar o una persona a la que nosotros admiremos o tengamos respeto. Este discurso es dado por Esteban, el primer mártir de la iglesia. Tanta era su lógica convincente, tanto era lo que Dios le había dado, producto de que él pasaba con el Señor. Él le abría su corazón a Cristo y dejaba que Cristo obre en él. Sus adversarios no podían levantar argumentos que los destruyeran a él. No podían refutarle, y ya van a saber por qué. Este breve espacio para decir cómo era Esteban. Ya vimos cómo es Esteban, ahora vamos a verlo en acción. Su discurso. Antes de ir leyendo poco a poco lo que pasa en el discurso de Esteban aquí en la Biblia, en la carta de los Hechos, nosotros vamos a ver, vamos a analizar, vamos a caer en cuenta que el discurso de Esteban tenía un énfasis. ¿Cuál era ese énfasis? Cristo Jesús. Todos los detalles del discurso de Esteban, el primer mártir de la iglesia, apuntaban, señalaban a Jesucristo. Debe ser una de las características imperiosas en nuestras comunidades, en nuestro hacer comunidad cristiana. Cuando nosotros estemos reunidos alrededor de lo que hacemos, alabar al Señor, adorarlo, ¿qué es lo que debe haber como primera característica? Que todo lo que hacemos apunta a Cristo. Todo lo que hacemos apunta a señalar que Él es el importante, que Él es el dueño de todo lo que hacemos. Por lo tanto, como hay un dicho común en nuestro ambiente evangélico protestante, hay una frase que nosotros decimos, de Génesis hasta Apocalipsis. Con lo que queremos decir que nosotros predicamos la verdad y predicamos un evangelio completo, no haciendo énfasis en una sola parte de la Escritura y olvidándonos de lo que el resto de la Biblia dice. Nosotros no vamos a cometer ese error. Una lección clara para nosotros hasta aquí es que vamos a enseñar la verdad completa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñar la verdad completa. Muy bien. Otra característica del discurso de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, fue que él era erudito. Pero no un erudito como usted está acostumbrado a ver, no un erudito que tiene tantos doctorados de Yale, de Yale, de otro montón de universidades, de Cambridge, ¿no es cierto? De tantas universidades. Él era un erudito formado a partir de la experiencia. Porque él tenía un contexto como todo judío de haber crecido, de a la edad de 13 años y un poquito más, un poquito menos, haber sido considerado dentro de su tribu como un hombre. Entonces haber empezado a ser formado, llevado de la mano de su padre, de los hombres de la casa, ante la sinagoga, para que los maestros de la ley empiecen a instruirlo oralmente en qué es la ley de Dios, qué era lo que Dios esperaba de él. Él tenía este contexto como todos los otros varones, como todos los otros judíos de ese tiempo, pero además, él ahora estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Todo lo que esperaba el pueblo de Dios había sido cumplido en él. Él ya tenía a Cristo, él había recibido al Señor en su vida. Para él Cristo era lo más importante.
¿Y cuáles son las características? Las que denotamos anteriormente. Por eso, hoy vamos a ver que su discurso es eficaz. Su discurso es audaz. Su discurso es atrevido. Porque provenía de alguien valiente, de alguien lleno del Espíritu Santo, con un corazón para Cristo. No era cualquier persona que estaba simplemente yendo a calentar, tristemente, una banca en una iglesia. Simplemente diciendo soy cristiano los domingos, o porque mi cultura y mi familia lo dicen. Él comunicó, Dios inspiró y usó a Esteban para ser el primer mártir de la iglesia. Y hoy dejarnos una enseñanza atrevida también para nosotros. Que nos atrevamos a tener ese mismo coraje por el Señor y por la causa del reino de Dios. Otra característica que usted va a ver cuando analicemos el discurso de Esteban en esta mañana es que con ese discurso, Esteban tenía al Sanedrín, al Concilio Supremo, comiendo en su mano. Porque toda esa gente era experta en la ley. Ellos estaban yendo a probar, como expertos en la ley, entre comillas, como expertos en la ley, estaban yendo a probar si este hombre decía la verdad. Si este hombre no era un engatusador, un charlatán, alguien de los muchos que estaban acostumbrados en la historia de Israel a ver que venía, ¿no es cierto? Hablaba un poco de cosas, impresionaba a la gente sencilla, a la gente común y luego se disipaba, ¿no es cierto? Estaban queriendo probarlo, por lo tanto, él estaba hablando un idioma que todos ellos entendían. ¿Ante quién estaba Esteban presentando su discurso? Ante el concilio. Ante el Concilio Supremo, ante el Sanedrín, ante donde estaban todos los líderes religiosos de la nación. Ante ellos estaba siendo presentado. Esteban hace algo muy importante. Esteban vincula en su discurso detalles y personajes que para todos son conocidos ahí. Como todos eran expertos en la ley de la nación, ¿qué hacía Esteban? Lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le motiva, le impulsa y le pone lo que tiene que hablar. Entonces, ¿qué habló él? ¿Qué personajes y qué detalles vinculó Esteban, el primer mártir de la iglesia, en su discurso? Vincula al padre Abraham. Empieza hablando acerca del padre Abraham, del padre de la fe. Luego menciona, lo pone como ficha que va con otra ficha, el pacto de la circuncisión. Luego la historia de José siendo vendido por sus hermanos como esclavo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese detalle, de esa historia de la Biblia? También vincula la historia de Moisés, el evento de la zarza ardiente, el liderazgo de Josué a través de las batallas y las victorias de la nación de Israel. Y después también, brevemente, en 2 versículos, menciona a David y a Salomón. Es interesante todo este discurso que empieza en el capítulo 7 en adelante. Mire cómo empieza, yo le muestro. Capítulo 7, verso 3. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia. Luego vincula el pacto de la circuncisión en el versículo 8. Luego en el versículo 9, él habla acerca de cómo fue José enviado a Egipto a ser esclavo. Pero menciona en el versículo: estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Luego en el versículo 20 dice: en esos días nació Moisés, un hermoso niño ante los ojos de Dios. Y así va añadiendo detalles y personajes en su discurso. Pero miren cómo prorrumpe, cómo empieza a cambiar la cosa. Versículo 49, enfoquémonos ahí. ¿Estamos ahí? Más antecito, 46. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. También vincula a los profetas. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Y miren cómo se torna, cómo cambia. Primero es un discurso bíblico, un discurso teológico, un discurso histórico el de Esteban. Pero cómo cambia
en el versículo 51, porque empieza a darle un énfasis diferente. Escuchen, versículo 51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente, o sea, a propósito, desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, así como que le hacían dientes de fiera, ¿no? De perro rabioso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, San Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Se dan cuenta el sabor, el tono, el color, la importancia del discurso del primer mártir de la iglesia, Esteban, que Dios, el Espíritu Santo, permitió que quede aquí guardado en las Escrituras, impreso para que nosotros lo escuchemos, nosotros lo examinemos, nosotros leamos y digamos: aquí hay algo para mí? ¿Qué cosa tremenda hay aquí para mí? Por lo tanto, usted no crea que nosotros no vamos a enfrentar hostilidades, que nosotros no vamos a enfrentar circunstancias difíciles. A veces nosotros no vemos con ojos espirituales, porque estamos llevando una vida diaria ocupados en otras cosas. Eso es normal. Pero cuando estamos demasiado ocupados en las cosas de la vida y descuidamos orar, descuidamos pasar tiempo con el Señor, ¿qué pasa? Otras prioridades llenan nuestra cabeza y Dios, es más, nos empieza a parecer aburrido esto de las disciplinas espirituales de orar, de ayunar, de hacer vigilia, de practicar la sencillez, practicar humildad, y despojándonos de las cosas, que no se nos haga carga en la espalda la travesía de la vida. Cuando nosotros somos enfrentados a la intimidación, así como los apóstoles, pero vencemos, eso quiere decir que Dios nos está dando agallas para poder seguir enseñando el Evangelio. Nosotros no podemos detenernos. Nosotros no podemos coger un palo y caerle así a palazos a la persona y decirle: conviértase a Cristo. Pero no podemos callar la verdad. Porque la verdad, la Biblia, el mensaje del Señor, su reino, el Evangelio, se hace carne aquí adentro. Por eso hay un peso de una responsabilidad aquí adentro en nosotros que se cocina en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestra mente le pide prestado emociones al corazón. Nuestro corazón le pide coherencia prestada a la cabeza para que lo que hablemos, para que lo que digamos, a pesar de las pruebas, comunique que le pertenecemos a Cristo Jesús. Por eso, al hacer comunidad cristiana, respondiendo nuestra pregunta: ¿qué hacemos después de la resurrección de Cristo? No va a ser hacer cualquier club social. Hacer una eclesía, una iglesia, una comunidad de los santos, de los escogidos, de los salvados, de los que son perdonados. Es para aprender a ser guiados como Dios quiere que aprendamos a ser guiados. No para que caminemos así, sin Dios y sin ley. Ese tiempo ya se acabó. Si no se acaba todavía en su vida, quiero pedirle que usted recapacite y le pida a Dios: quiero que ese tiempo se acabe
he visto mis fuerzas, me he visto agotado, me he visto confrontado por las situaciones de la vida y no puedo, Señor. Parece que estoy como el hámster en la ruedita, solamente dando la vuelta, pensando que estoy avanzando, pensando que estoy tomando una decisión práctica de bendición para mi futuro, pero no me estoy moviendo. Me estoy moviendo en el puesto. Creo que tengo la sensación de estar avanzando, pero no estoy avanzando. Eso pasa porque no perteneces a una comunidad cristiana, porque no estás haciendo iglesia en compañía de otros que creen en Cristo y que están interesados, así necesitados, hambrientos del pan del cielo. Y aunque a veces no lo pueden explicar o no tenemos palabras para explicar esta alegría espiritual, hallamos satisfacción en las páginas de la Escritura, de la Biblia, de la Santa Biblia, para empezar a mirar ahí lo que hay para nosotros. Esteban sabía a quién adoraba. Esteban sabía a quién servía. Él entendió lo que Cristo le había dado. ¿Y cómo surgió ese entendimiento? Primero, por lo que había escuchado acerca de Jesús. Luego, por lo que recibió el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando pedimos celosamente, Señor, lléname de fuego, no lo entiendo, pero lléname de fuego. Uno empieza a recibir de parte de Dios la sabiduría, ahí, de manera instantánea, como lo hizo Esteban. Y Esteban en su mente, cuando oraba, estoy seguro que él comparaba. Esto me enseñaron los doctores de la ley. Y esto es lo que acaba de acontecer. Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. Ahora él estaba como en una pesa, equilibrando las dos cosas, los dos eventos. Y cuando sucede esto, él no lo sentía que se divorciaban las dos cosas, sino que las dos cosas, los dos eventos, se unían como uno solo, se complementaban. Usted está atravesando circunstancias difíciles en su vida en la actualidad, y usted está haciendo muchas preguntas en la actualidad, pero debemos entender que si nuestro marco de referencia no es la Biblia, no son las Escrituras que nos ha dejado el Señor, entonces nosotros estamos pecando, estamos resquebrajando nuestra vida, estamos dejando que se filtren en nuestra vida cosas malas y las ponemos al mismo orden, a la misma altura de la palabra de Dios, de nuestra comunión con Él, de la experiencia con el Espíritu Santo. Nosotros debemos tener como marco de referencia la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que no entendamos, traerlo a la comunidad de la fe, preguntar. Porque recuerde que no existe pregunta tonta, sino la persona sobre lo que recae ese apelativo es la persona que no pregunta. Si usted está asistiendo a una comunidad de fe donde le intimidan, donde simplemente le dicen que tiene que obedecer esto porque así es, y no hay un espacio para el conversar, no hay un espacio para la comunión, no hay un espacio para preguntar, no hay un espacio para adorar al Señor, no hay un espacio para abrir el corazón al Espíritu Santo y que nos convenza de pecado y nos afirme su palabra en nuestra mente y corazón, entonces usted debe huir de ahí, porque se trata de una secta, no de una comunidad de creyentes donde el Espíritu Santo está gobernando. Se lidera una comunidad cristiana, una eclesía, una iglesia, con las cualidades que nosotros observamos en Esteban: fe, sabiduría, gracia y poder. Así se lidera una comunidad. Hay líderes que Dios levanta y que tenemos que respetar y que tenemos que estar viendo si nos dan un buen ejemplo y contrastándolo con lo que dice la Biblia y con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si nosotros estamos llenos de delitos y pecados y vamos a juzgar a nuestros líderes porque están avanzando en dejar los que ellos también tienen, luchando contra sus hábitos pecaminosos que están tratando de dejar, no se están gloriando, alegrando ni riendo, oh, yo soy un infiel, pero bueno, enseñar la Biblia es lo que tengo que hacer, es mi trabajo y ya. No se trata de eso. Si usted ve que sus líderes también están luchando, entonces déjese gobernar por esas personas, déjese guiar por esas personas, porque son personas reales, como ustedes, como nosotros, que también la están luchando.
solo que nos llevan un poquito de delantera porque tienen un poquito más de experiencia que nosotros. Pero no significa que un día, si nos llenamos del Señor, si buscamos al Señor fielmente, no quiere decir que un día no vayamos a ser inclusive mejor que ellos y los superemos en lo que están haciendo, para gloria de Dios. Si la iglesia primitiva, donde sucede todo este contexto, tenía claro su énfasis en Cristo, nosotros también entonces debemos desarrollar una espiritualidad práctica y una espiritualidad con un ambiente carismático. Recuerde que no se divorcia de nuestra fe, no se divorcia del raciocinio vivir los carismas del Espíritu Santo en la actualidad. Porque cuando nosotros los vivimos, somos como Esteban. O la Biblia dice que Esteban estaba ahí haciendo cosas indecorosas como hacen algunas personas de algunas posiciones religiosas en la actualidad. No dice eso, sino que dice que fue lleno del Espíritu Santo y a partir de que fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Empezó a servir como diácono junto a otros 6 hombres de testimonio que también estaban llenos de sabiduría y el Espíritu Santo. Él sintió a Dios en su vida, sintió esa ráfaga del cielo sobre su vida, sintió ese fuego. Y luego no fue buscando un púlpito, sino fue buscando servir a su Señor. ¿Dónde puedo servir a mi Señor? En lo que fue elegido. Y después Dios lo puso en una posición donde era útil para el reino de Dios, donde que nosotros recibimos ahora ese testimonio de su discurso ante el Sanedrín. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes religiosos? ¿Cuál fue la respuesta de los saduceos, de los fariseos reunidos ahí, los líderes de la nación? ¿Qué acabamos de leer? ¿Cuál fue esa respuesta? Que lo apedrearon. Que lo apedrearon hasta la muerte. Amén. Eso es verdad. Era tan hostil su receptividad acerca de que Cristo era el Mesías, que inclusive el texto sagrado relata que se taparon los oídos. Como cuando uno juega aquí entre los hijos, dice, no te oigo, tengo orejas de pescado. Cuando uno está jugando. Pero ellos en un énfasis de rabia, se taparon los oídos y no querían oír. Y fueron, lo cogieron y lo llevaron a las afueras de la ciudad y lo apedrearon. Y la respuesta de Esteban, ¿cuál fue? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Perdónalos, porque estos chivitos no se dan cuenta lo que hacen. Podemos llegar a tener una actitud así, rebelde contra la palabra de Dios. Podemos estar luchando contra Dios, porque tenemos demasiados hábitos religiosos encima de nosotros, que ya nos creemos la crema innata en la iglesia del Señor, en la congregación de los santos. Ya nos creemos que somos indispensables y que esta iglesia o esta comunidad o esta congregación va a fenecer, va a morir sin nosotros, cuando es al revés. El ejemplo debe ser inyectado, el ánimo debe ser inyectado, compañeros del ministerio. El ejemplo, el ánimo que damos a nuestras congregaciones, a nuestras comunidades de fe, debe ser inyectado desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Debemos estar con el pueblo, oler a oveja, apestar a oveja, en simbolismo de que estamos ayudándoles a salir de sus luchas. Estamos con ellos en su dolor, estamos acompañando, somos parte del rebaño, pero nos ha sido dada una dignificación que guiamos a esas ovejas. No quiere decir que somos más, aunque hemos recibido autoridad del cielo y poder para hacerlo. Ese poder se traduce en estar con las ovejas. ¿Cómo podemos entonces estar con las ovejas si estamos nosotros entendiendo la obra del Señor, la iglesia, el hacer comunidad, con solamente pararse en un púlpito que nos distancia de los demás? No estamos con la iglesia. ¿De qué nos estamos cuidando? ¿Qué queremos esconder? ¿Qué estamos ofreciendo? Este es un llamado a toda la colectividad. Hemos dicho en un principio que este mensaje es un mensaje como un servicio a la comunidad. Porque los cristianos, las personas de fe, tenemos un valor agregado, tenemos un plus. Agregar a nuestra sociedad un servicio, arreglar a nuestra comunidad un servicio vital, como lo es el internet, el agua, la energía eléctrica, como lo es el tener dinero para comprar y satisfacer nuestra alimentación.
es acudir a través del consejo de la palabra de Dios y exponer delante de ustedes de manera pública, no que esté escondido bajo una mesa, sino que esté expuesto para que todos podamos escuchar y todos podamos celebrar a Jesucristo. Todos podamos ser parte de esta mesa y en sentido figurado compartir el pan, compartir la palabra de Dios y decir: Dios me ha hecho bien, el Señor solo me ha hecho bien. ¿Le gustó el mensaje de esta mañana? ¿Se siente identificado? ¿Siente que Dios le está hablando? Sí, ¿verdad? Yo sentí que Dios me está hablando a mí. Sentí. Hoy en la mañana, al levantarme, dije: Señor, prepara mi corazón. Busqué al Señor en la oficina, me arrodillé ahí en mi banquito, en mi sillín de la batería, puse una almohadita, me arrodillé y dije: Señor, prepara mi corazón. Y estaba empezando a hablar, a entonar cánticos al Señor, a orar, a decirle cuánto lo amo. Y el Espíritu Santo me dijo: solo calla. Y entonces empecé a recibir del Señor su consejo, su abrazo, su lluvia sobre mí. Y a veces esto es muy indispensable y es lo que más nos negamos a vivir. Estamos llenos de tantos aparatejos, estamos llenos de tantas excusas, estamos viciados de tantas cosas. A pesar de eso, el Señor dice: ven a mí. Ven, que yo soy el que te limpia. Ven a mi trono de gracia, donde no interesa otra cosa que estar contigo. Quiero verte, quiero sentirte, quiero que estés conmigo, quiero que escuches lo que tengo que decir, quiero que te dejes amar. Confundimos a veces el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es acusativo, el mensaje del Evangelio es esperanza. Esperanza en un mundo de aflicción para aquel que quiere vivir con sentido. Amén. Amén. Dios los bendiga. Estoy muy contento y agradecido con el Señor por esta oportunidad. Hemos sorteado esta semana 9, 10 días casi, un montón de pruebas y tribulaciones, una tras otra. Y solamente me he rendido al Señor en adoración y le he dicho: Señor, lo que venga, porque estoy predicando tu palabra. Lo que venga, porque me estás tocando a través del preparar cada sermón durante la semana. Lo que venga, Señor, porque esto a su tiempo dará fruto para bien. Y así es esto. Así funciona. Dios los bendiga. Que tengan una semana de victoria. Y recuerden el sermón de esta mañana, recuerden al primer mártir de la iglesia y recuerden que el Señor solo nos hace bien. A continuación, Berito con las palabras finales. Dios les bendiga a todos, que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. No olviden siempre en la mañana dar el primer lugar a Dios, porque si nosotros damos el primer lugar a Dios, pues Él nos bendecirá en las cosas que necesitamos diariamente. No olvidemos dar gracias a Dios por las mínimas cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas. Démosle siempre gracias a Dios. Recuerden que somos la Capilla de la Esperanza. Estamos aquí para ustedes. Si necesitan oración, no olviden escribirnos por interno. Estamos gustosos de orar por ustedes, acompañarles en un momento de dificultad, de depresión. Estamos aquí, no porque tengamos la solución, sino porque nosotros creemos que Dios obra en ustedes. Los amamos. Ya mismo sigan orando por nosotros. Ya mismo alquilamos nuestro local para empezar a recibir personas a la comunión y para recibir la administración de los sacramentos. Ya mismo alquilamos. Mientras tanto, estamos aquí con Berito y con nuestros hijos, siendo una iglesia online, presentando el Evangelio a través de este espacio. Dios los bendiga, comparte el mensaje. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que Jesús. ¡Sí te ama! Eso, ahí viene Sofía. Ayúdale a Sofía, también quiere venir. Eso, ya se viene cayendo, revolcando, cayendo, levantando. Eso. A ver, ustedes ya saben. A ver, 1, 2, 3. Y recuerden que Jesús sí te ama. Bye.